Estamos en otra edición más de podcast Pensando en Voz Alta, un espacio plural en donde se busca debatir diferentes ideas con distintos personajes, artistas, historiadores, académicos, en fin, toda la sociedad culiacanense que tiene apertura a este espacio, pensando en voz alta justamente para eso, para que podamos dar a conocer nuestras ideas, nuestros planteamientos, pues sin censura, sin filtro. Y en esta ocasión nos acompaña un personaje, una persona y un académico que ha representado la historia de Culiacán, ha sido un guardián de la historia del municipio de Culiacán. Él es el doctor Francisco Padilla, doctor en historia, académico y cronista oficial de la ciudad de Culiacán. ¿Cómo estás, Pancho? Muy bien, pues en principio agradecerte que me hayas invitado. Creo que espacios como este son importantes en tanto ayuda a ventilar cuestiones de la historia que son discutibles, ¿verdad? Polémicas, y creo que esto que vamos a abordar precisamente es una cuestión polémica y queremos pues, que la gente se entere, se pueda informar y podamos consensar, ¿no?, algunas cosas. Yo creo que eso es lo importante, porque la discusión por la discusión pues, no tendría ningún sentido. Pero yo creo que si pudiéramos ir avanzando en algunas propuestas muy concretas, ¿verdad?, a partir de lo que vamos a comentar hoy, precisamente esa es la intención mía de participar aquí, porque es una, como podemos ver ahorita, es una propuesta que ya venimos trabajando de tiempo atrás, y ojalá con las nuevas autoridades pudiéramos hacer un poco realidad esta propuesta, ¿no? Si quieres, sí. Pues mira, aquí tenemos un libro que escribiste. ¿En qué año escribiste este libro que se llama Álvaro Obregón y los generales sinaloenses? ¿En qué año? Este ya tiene rato, es en los años 92, 93, creo. 92, 93. Y lo interesante que este va a ser el tema de la discusión es pues la historia, ¿no? O el por qué se le puso el nombre a la calle Álvaro Obregón. Justamente ese es el tema del debate. Tú planteas, Francisco, que se le cambie el nombre a la calle Álvaro Obregón, que se le quite el nombre de Álvaro Obregón a la calle. Mira, realmente los dos llevan el nombre, ¿no? La plazuela Álvaro Obregón y la calle Álvaro Obregón. En el caso de la plazuela creo que es una cuestión de trámite, ¿verdad? Es una cuestión nada más de que el cabildo pueda acordar cambiarle el nombre, y ahora que te comentaba fuera de micrófonos que se está por nombrarse la Comisión Municipal de Nomenclaturas, donde la regidora Elda Amor es precisamente la titular, es regidora de Educación. Entonces creo que es el momento preciso para empezar en el caso de la calle, creo que es muy difícil, no tanto porque pueda haber una oposición, sí va a haber oposiciones, sobre todo los comerciantes, sí, porque implica cambiar la razón social a todos los comercios, ¿no? Y esto pues implicaría cierta controversia con ellos, no sé qué tan pudiera ellos estar de acuerdo con eso, a lo mejor sí, pero viendo la tramitología que se pudiera hacer, creo que es más difícil, pero creo que la plaza sí pudiéramos cambiarle el nombre, ¿no? Pero, ¿por qué la vamos a cambiar? Por lo que vamos a ver ahorita. Pero, por ejemplo, dejando de lado que fuera demasiada tramitología para los comerciantes, por cuestiones históricas, ¿tú planteas que pudiera cambiarse o te gustaría que se cambiara el nombre de esta calle? No, claro que sí. De hecho, la propuesta es integral, ¿no? La idea es de que se cambie la calle, que se cambie también el espacio, el nombre de la plazuela, ¿no? Pero habría que valorar, ¿no? Por eso ojalá se pueda empezar a generar esta discusión, que todos los implicados que tienen que ver con la calle, todos los comercios que están ahí, todas las autoridades, ¿no? Incluso implica hasta el gobernador, porque pues, la calle principal es la Álvaro Obregón. Así es. Es la calle principal que atraviesa toda la ciudad de norte a sur, y pues esto es una cuestión controversial. Yo creo que hasta el mismo gobernador, la Cámara de Diputados pudieran entrar a esta discusión, ¿no? Y yo te comentaba incluso que en el caso de Choice ya procedieron. Desde ahí es Francisco Serrano, general Francisco Serrano, que ahorita podemos hablar de él.
y Francisco Serrano era precisamente de Choix. Y el Cabildo de Choix decidió, ahí también la calle principal era lógicamente que guardar las proporciones, Choix es un municipio más pequeño, ¿verdad? Que a lo mejor no tuvo tantas complicaciones cuando cambiaron la razón social de la calle principal. Pero hoy la calle se llama Francisco Serrano, se le quitó el nombre de Álvaro Obregón. Entonces, si quieres, mira, la idea de hacer este libro era porque don Adrián García Cortés, en aquel tiempo cronista oficial de la ciudad, ya fallecido, él empezó a generar esta discusión, ¿sí? Con académicos, sobre todo con la Facultad de Historia, los maestros, con los alumnos, con algunas personalidades de la cultura, sobre esta posibilidad, y entonces me dijo, ¿por qué no? Yo me había implicado ahí con él en esta discusión, ¿por qué no hacíamos este tipo de discusión? Pero habría que fundamentarlo, ¿no? Así es. Aunque no es un libro muy grande, se lo pueden leer en una sentada, como dicen. Pero aquí está toda la fundamentación, incluso él le puso algunos decretos, que ahorita los podemos comentar, que tienen que ver precisamente cuando en 1928 se hizo este decreto, ¿sí? Cuando una vez que muere Álvaro Obregón, cómo se dio este proceso para que se decretara ponerle a la plaza el nombre de Álvaro Obregón y ponerle a la plaza a la calle, ¿no? Entonces yo la idea era poner por eso el nombre que se llama Álvaro Obregón en los generales sinaloenses, porque hay consenso, yo no tengo un consenso generalizado en los historiadores y ojalá lo pudiera ver, informarle al público, ¿sí? ¿Cómo es que Álvaro Obregón pues, tuvo que ver con la muerte de manera directa o indirecta de generales sinaloenses, ¿no? Estamos hablando de Benjamín Gil, ¿no? Que es un general de Choix también, sí, que murió en 1920 de manera muy extraña porque pues, era un banquete que le llamaban el banquete de los Borgia, así le llamaban el populacho. Pues muere envenenado, ¿sí? Se cogió el rumor de que lo habían envenenado porque se había opuesto a la candidatura al candidato de Álvaro Obregón, que era Plutarco Elías Calles. Lo mismo pues, Juan Carrasco se opone, compite por la candidatura a la gobernatura de Ángel Flores. Ángel Flores era, en aquel tiempo, que también va a sucumbir a Ángel Flores en este proceso, pues en ese tiempo se opone también Juan Carrasco al obregonismo y lo persiguen y al final lo matan, ¿no? El caso de Huerta, que siempre tuvo conflictos con Álvaro Obregón desde que se da la alianza desde el ejército del noroeste, que termina también muerto en Morelia en 1923. El caso de Salvador Alvarado, ¿no? Que perece también en una persecución que hace del obregonismo, este binomio Calles-Obregón. El caso de Ángel Flores, que supone también, según testimonios, que muere envenenado después de que se emprenda la candidatura de Calles, ¿verdad? Y el caso de Francisco Serrano, que estamos comentando, el caso de Choix, que es de Choix, pues cuando se opone a la candidatura de nuevo de una propiedad, Obregón trató de reelegirse en 1928. Trata de reelegirse y Calles le ayuda a modificar algunos artículos para que pudiera volver a ser presidente, y de hecho lo logra. Sí, siendo que la proclama de la revolución era sufragio efectivo, no reelección, ¿no? Exactamente, y él acomoda la constitución para que el presidente, si bien es cierto, no pueda reelegirse de manera inmediata, sí lo puede hacer pasado uno o dos periodos, ¿no? Como había acontecido con él. En 1928, Francisco Serrano, ¿sí? Y Arnulfo R. Gómez, otro general que también aspiraba a sustituir a Calles, pues se enfrentan a ellos y terminan siendo, incluso aquí es medio, ¿cómo podríamos decir? Además de tráfico, implicaba relaciones familiares, porque Francisco Serrano era cuñado de Álvaro Obregón, era su dedo chiquito. ¿Sí? Había sido agente de la Ciudad de México, había sido secretario de guerra con Álvaro Obregón, y era una gente muy cercana a Álvaro Obregón, ¿no? Sin embargo, en la medida en que se opuso a este binomio Calles-Obregón, pues terminó asesinado, ¿no? ¿Cómo inicia esa ruptura con los personajes revolucionarios sinaloenses y el obregonismo? ¿O cómo
cómo se empieza a fracturar esta relación o si se fractura por completo. ¿Cuándo fue que empiezan estas diferencias? ¿Qué ideologías? Mira, después de la muerte de Francisco I. Madero, pues aparece el movimiento constitucionalista, ¿sí? Abanderado por Venustiano Carranza. Y se forman tres podríamos decir, tres corrientes militares o tres movimientos militares, ¿no? El caso de Villa en el norte, la división del norte, el caso de Pablo González en el noroeste, y acá en el noroeste se forma el ejército del noroeste, ¿sí? Y Venustiano Carranza le da el mando a Álvaro Obregón, ¿sí? Pero desde ahí empezaron ya las pugnas, porque Álvaro Obregón no participó en la lucha contra Francisco Villa. Él se incorpora a Álvaro Obregón mucho tiempo después de la revolución. Lo vieron como un advenedizo. Entonces ahí empezaron los problemas, porque Buelna se molesta, Salvador Alvarado también se molesta, y algunos otros generales también les causa cierto escozor de que hayan nombrado. Y a partir de ahí pues empiezan ya ciertas desavenencias y contradicciones y conflictos entre ellos, ¿sí? Pero es una alianza que te da entre sonorenses y sinaloenses, que es lo mejor que en el libro, ¿no? Este ejército del noroeste, hay un pacto ahí entre los generales sinaloenses, muchos de ellos vivían en Sonora. El caso de Serrano, el caso de Salvador Alvarado, que ellos pues tenían su carrera militar la habían iniciado en Sonora, ¿no? Es el caso de Buelna no, porque Buelna va para allá y se incorpora al ejército del noroeste. Sin embargo, a la medida que empieza a ver cómo Álvaro Obregón empieza a ponerse al frente y empiezan las desavenencias, pues se viene a Nayarit, y por ahí hay un episodio que Rafael Buelna estuvo a punto de matar a Álvaro Obregón, sí, ahí en Nayarit, porque cuando llega Álvaro Obregón a Nayarit le reclama Buelna porque ese era el enemigo de Nayarit y se había apartado, pues, y lo que hace Álvaro Obregón es empieza a reclamarle, pero al mismo tiempo quiere quitarle parte del ejército de Buelna, y les dice que se incorporan a la retaguardia porque no iban con el propósito de llegar a la Ciudad de México, ¿no? Tres ejércitos que he mencionado. Todos querían ser el primero en llegar. Entonces, pues lo que hace es ya el celo que le tenía a Buelna de que lo pone. Pero Álvaro Obregón como que tenía una manera de persuadir y a la vez como de hacerse ver medio sumiso, y ahí yo creo que escondía la traición, ¿no? Porque cuando Buelna lo perdona, incluso lo convence, ¿no?, de sumarse al ejército y le da el protagonismo de un ejército, ¿no? Y creo que ahí fue donde lo convence, y ya después, pues yo creo que es donde viene la traición. Sí, ahí realmente incluso le empezó a reclamar que porque había nombrado las autoridades en Nayarit. Entonces, enojado, Buelna estuvo a punto de fusilar, y eso podría cambiar el trayecto de la revolución, ¿no? Pero pues no pueden partir de supuestos. Pero le perdona la vida a Lucio Barco, interviene ahí y le dice que los aplacan, ¿no? Pero ese Lazo también era un poco inconforme de Álvaro Obregón. Exactamente. Es que fíjate que muchos, incluso de gente cercana a él, empiezan también a entrar en conflicto con él, ¿no? Yo creo que habría que remitirnos a la personalidad de Álvaro Obregón. Yo creo que estos conflictos que se dio con todos estos generales sinaloenses y con otros generales, y hasta con la muerte de Carranza, ¿no? Porque la muerte de Carranza tuvo que ver también con esta ambición de poder que tenía Álvaro Obregón, ¿verdad? Una vez que triunfa el movimiento constitucionalista, se da la Convención de Aguascalientes, donde se dividen también los sinaloenses y los sonorenses. Una vez que termina todo esto, pues Álvaro Obregón aspira a ser presidente de México, ¿no? Él se siente con los derechos porque él había sido el general triunfador en Celaya, él había derrotado a Villa, a Francisco Villa. Se consideraba por los méritos suficientes como para ser presidente,
Pero Venustiano Carranza lo que quería era imponer un civil a Ignacio Bonilla, que era también de Sonora. Entonces lo puso como cuña ahí a Álvaro Obregón, porque Venustiano Carranza estaba convencido de que un presidente militar iba a seguir generando problemas bélicos. Él que lo que quería era que fuera un civil el que asumiera la presidencia. Sin embargo, lo que hace Álvaro Obregón es agrupa a los sonorenses y sinaloenses de nuevo, a excepción de Buena, que Buena ya no, y decretan lo que se conoce como el Plan de Agua Prieta, donde todos los sonorenses se agrupan junto con otros generales que venían ya participando en la revolución y se oponen a la imposición de Bonilla por parte de Carranza, y se da este movimiento que va a terminar con la muerte de Carranza, ¿no? Carranza pues decide salir de una vez que los generales agrupados en este plan de Agua Prieta se agrupan y deciden pues desconocer a Carranza. Y Carranza lo que hace es pues irse a Veracruz, ¿sí? Abordan un tren con todos, con archivo, con unas barras de plata, el Tesoro Nacional, pero en el trayecto van bombardeando al tren, le van poniendo un montón de obstáculos, hasta que hacen que en una estación que se llama Pires, ahí se baje el general junto con el cadete del ejército de la Guardia, bueno, no que siempre eran cadetes del ejército mexicano, que son los que lo escoltan, ¿no? Pero al final él decide pues, irse a pie, atravesar la Sierra de Puebla, y por allá al final se queda con una comitiva muy pequeña, y en Tlaxcala del Tombo, un pueblo que en la Sierra de Puebla ahí lo fusilan, ¿no? Bueno, lo fusilan, lo acribillan realmente dormido en una ayuda, ¿no? Entonces, Álvaro Obregón tuvo que ver con esta muerte de Venustiano Carranza, y una vez que pues, asesinan a Carranza, pues ya llegan al poder en 1920. Llega esta dinastía, Fernando Benítez le llama la dinastía sonorense. ¿Esta dinastía tenía influencias porfiristas? ¿O no se podría relacionar? Lo que pasa es que, mira, supuestamente antes de 1920, la ideología de la revolución pues, era una guerra civil, ¿verdad? Primero contra Madero, contra Porfirio Díaz y después contra Victoriano Huerta. Y con ideales revolucionarios, ¿no? Con una serie de demandas. Muchas de estas demandas se van a incorporar por una corriente radical en la Constitución de 1917. Porque unos reclamaban tierra y libertad, otros democracia. Pues, mira, algunos artículos de la Constitución de 1917 que acabamos de conmemorar, pues tienen que ver con estas demandas de la tierra, por ejemplo, ¿no? Que es el artículo 27, que tiene que ver con la educación, el artículo 3, que tiene que ver el 123, que tiene que ver con las demandas de los trabajadores, la jornada de 8 horas, cosas como estas se incorporan a la Constitución de 17 como una especie de darle solución a estas demandas que se han gestado ¿sí? Por el movimiento campesino, sobre todo por el movimiento zapatista, Villa, algunos otros movimientos que tenían que ver con estas raíces agrarias. Los movimientos obreros, movimientos populares, sobre todo con la democracia, ¿no? Porque era el sufragio efectivo, una elección que tenía que ver con la democracia, era como el eje que estaba ahí de todos los movimientos. Pero en 1920, que supone que ya llega este binomio Álvaro Obregón Calles y de la Huerta, que también van a conflictuarse con Adolfo de la Huerta, ya de ahí para adelante se ve como una especie de purga entre ellos, ¿no? Ya no es un conflicto que tenga que ver con las ideas de la revolución, sino que es un conflicto entre los generales que se van a empezar a matar entre ellos, se van a empezar a asesinar, una especie de purga, y en ese vendaval de venganzas, en ese vendaval de asesinatos, en esas ambiciones por el poder, pues se van a empezar a matar los generales, ¿no? Ahí como va a ir sucumbiendo los generales sinaloenses y algunos otros generales que le van a disputar el poder a Álvaro Obregón. Ok. Fíjate, yo cuando me empezaron a enseñar de historia en la primaria y en la secundaria, siempre tuvimos o yo en lo personal tuve una idea
rara, ¿no? De quién era Álvaro Obregón, si fue héroe, fue villano. El tema del brazo que perdió un brazo, ¿no? ¿En dónde fue En la batalla de Celaya. En la batalla de Celaya, que incluso... Una granada de cañón. Le arrebató el brazo, que hasta quisieron ponerlo en un museo el brazo, ¿no? O sea, era esta parte de mitificar a los personajes, ese misticismo que estaba en esa época revolucionaria, en donde pues cada quien yo creo que se sentía el principal promotor de la revolución. Me imagino que Álvaro Obregón se sintió también como que él era el elegido, y en esta misión, como lo mencionas, pues tuvo México un gobernante que ascendió al poder a base de intrigas, de traiciones, de solapar algunas cosas. Tú mencionas en el libro que decía Álvaro Obregón que más vale un charco de sangre que un mar de sangre, ¿no? O sea, entonces... Era un tipo muy práctico, ¿no? Muy pragmático, esa es la palabra, ¿no? Lo que pasa es que en la historia manejamos mucho lo que se conoce como la historia del bronce. La historia del bronce son los caudillos que terminan inmortalizados en monumentos, ¿no? Que a veces están mitificados. Hay muchos héroes nacionales, entre comillas, que les puede arrastrar tantito al monumento y les sale mucha mugre, ¿no? Porque la historia nacional se estuvo construyendo, la historia oficial. O sea, después de 1920 se empezó a crear ya una historia más oficial que tenía que ver con el nacionalismo revolucionario, ir creando héroes nacionales, ¿verdad? Pero detrás de ellos había una historia oscura, hay una historia macabrona con ese personaje de Eugenio Derbez, ¿no? Esa es la historia del bronce, la historia de los monumentos, y es el caso de Álvaro Obregón. Álvaro Obregón, pues tiene, como todos los seres humanos, tiene virtudes, pero también tiene muchos defectos y muchas cuestiones así tenebrosas, ¿no? Tiene su lado oscuro. Y yo creo que las virtudes que tiene es que ser un genio militar, ¿verdad? Era un tipo muy inteligente. Tenía decía Fernando Benítez, otro historiador, que tenía una mirada fotográfica, nunca le olvidaba nada. Era un tipo memorioso, una memoria sorprendente, siempre tenía memoria elevante, no le olvidaba nada. Le gustaba mucho la poesía, le gustaba mucho reunirse incluso con poetas y de estos literatos, ¿no? Porque como le gustaban mucho las tertulias, le gustaba escuchar poesía, que le cantaran, le gustaba apoyar con Vasconcelos, fue secretario de Educación con él, ¿no? Sí. Y terminaron de pleito igual, pero terminaron mucho. Cuando la educación en México se empezó a sentar sus bases, ¿no? Se formó ahí la Secretaría de Educación. Vasconcelos también fue opositor, en este caso a Calle, ¿no? Cuando compitió por la presidencia con Pascual Ortiz Rubio. Pero José Vasconcelos fue secretario de Educación Pública con Álvaro Obregón y creó una gran cantidad, una política cultural exitosa. Sí. Que también después ya Vasconcelos, ya al inicio de la Segunda Guerra Mundial, como que agarra más para el lado fascista, ¿no? Como que... Sí, porque Vasconcelos hay una historia ahí también, que hay que verlo como un ser humano, ¿no? También con sus virtudes, sus defectos. También un tipo muy inteligente, muy culto. Pero en el caso de Álvaro Obregón tenía todas estas virtudes, pero también tenía lo otro, ¿no? Que no se tentaba el corazón. Si te le declaraba enemigo y te encontraba en la batalla, te iba a destrozar, te iba a matar. A muchos no les perdonó la vida, ya que los hizo prisioneros, inmediatamente los fusiló, ¿no? Fusilaron. El caso de Francisco Serrano, siendo su cuñado, no se tentó la vida para decir, mátenlo, ¿no? Fueron por él hasta Cuernavaca, en el camino, los bajaron de un carro y los fusilaron. Y Martín Luis Guzmán, que es un novelista, escribió una novela que se llama, ahorita no me acuerdo de la novela, que narra todos estos hechos de cómo mataron a Francisco Serrano, cómo entre Calles y Álvaro Obregón urgieron el asesinato de Francisco Serrano.
y cuenta El Sombre del Caudillo, se llama que después hicieron película en 1960. Hicieron película y la censuraron y estuvo enlatada como 15 años, ¿no? Porque buscarla. Porque según ellos, esta película era una novela denigraba al ejército, mexicano. Pero ahí se ve muy claro en la novela y en la película cómo se va entretejiendo esta intriga entre Obregón y Álvarez Calles para matar a Francisco Serrano y a Arnulfo F. Gómez, que era otro general también que quería la presidencia, ¿no? Y, por ejemplo, pues Álvaro Obregón fue acabando con estas ideas que no convenían con la visión que tenía del país. Asesinó o mandó asesinar a Salvador Alvarado, que era un liberal, ¿no? Creo que el primer movimiento feminista se gestó durante su periodo. En el caso de Álvaro Obregón es un caso muy especial de todos los generales sinaloenses, ¿no? Porque no obstante ser autodidacta, era un gran lector, empezó a estudiar mucho sobre todo los reformadores sociales a nivel internacional, de tal manera que cuando él va a ser gobernador de Yucatán va a aplicar todas estas ideas reformistas, ideas socialistas, ¿no? Fue de los primeros gobernantes que quiso aplicar el socialismo y muchas de estas demandas que tú efectivamente las aplicó. Él acordaron, el Congreso acordó leyes que tenían que ver con las demandas de las mujeres, leyes que tenían que ver con las jornadas de trabajo, después promovió los sindicatos. Ahí en Yucatán nos recuerdan mucho, ¿no? Lo que no hacemos nosotros, fíjate. Aquí tiene un mausoleo chiquito, ¿no? Que es un busto, perdón, ahí por la Legua Solano, que el otro día estuvimos ahí en la mañana y pues hasta peligroso, cuando uno va a hacer el honor, yo creo que debe ser publicado. Tú te cuenta que aquí hay un grupo de salvadorenses que andan apoyando la propuesta de que Salvador Alvarado sería un monumento más o menos en forma. Sí, debería. Porque hay gente que cree que es de Sonora, ¿no? Él nació aquí en Culiacán. ¿Sí? Incluso hay una propuesta que ojalá pudiera prosperar de que en vez de Álvaro Obregón pudiera llamarse la plazuela Salvador Alvarado. Pero esto está en discusión, no sería ocasión de empezar a generar este movimiento. Pero yo comentando con este grupo de salvadoreños radicados aquí en Culiacán, me dicen que pues ellos mirarían muy bien, ¿no? Que le quitara el nombre de Álvaro Obregón a la plazuela y pudiéramos que se vaya conociendo bien la historia de Álvaro Obregón y que ya cada municipio pues determine si continúan o no con este nombre, porque hay algo medio fast track, ¿no? Como se nombró la calle Obregón, y me gustaría que nos puedas platicar cuándo se nombró esta calle, qué otros nombres tenía y por qué se nombró Álvaro Obregón a la calle que todos conocemos como... Mira, en 1928, cuando ya se reelige Álvaro Obregón, con todos lo que implicaba, ¿no? Haber asesinado a Serrano y a Arnulfo F. Gómez, con todo lo que implicaba, porque ya no era muy popular, ya pues, haber cambiado la constitución para reelegirse también implicaba cierto desgaste de parte de él. Aún así llegó a la presidencia, ¿no? Y lo invitaron a un restaurante que se llama La Bombilla en la Ciudad de México, y de hecho él ya se imaginaba, incluso por ahí unos libros señalan que él tenía 48 años. Ya habían atentado con él, le habían lanzado una bomba casera al carro por Luis Segura Vilchis, de las juventudes católicas, se había salvado. Porque también hubo en ese época un movimiento anticatólico, ¿verdad? Y antichino. Ese Calles era anticlerical, se había enfrentado a los movimientos católicos, los movimientos de los cristeros, ¿verdad? La guerra de los cristeros se llama. Y había un movimiento que se oponía a Calles y se oponía a Álvaro Obregón también a que fuera presidente, porque pensaban que Álvaro Obregón iba a reactivar a través de una política anticatólica, ¿no? Anticlerical. Entonces cuando lo invitan a la restaurante de La Bombilla, pues León Toral, que era también de estas asociaciones de católicos, le dice que si lo puede pintar, que lo puede dibujar.
y cuando lo está dibujando, pues saca la pistola y lo mata, ¿no? Entonces, en esa vorágine también de asesinatos, él también cayó bajo las balas, ¿no? Terminó siendo traicionado. Terminó siendo exactamente, pues... Pero dicen que lo mataron por la espalda, ¿no? Pero lo mataron, que no vio ni quién lo mató. Hay muchas hipótesis, siempre que hay algún magnicidio. Porque me ha tocado ir a restaurantes y un conocido siempre le gusta sentarse viendo para todo el restaurante, y no me va a pasar lo que le pasó a Álvaro Obregón, que no supo quién lo mató. Entonces, da esa impresión de que lo mataron por la espalda. Han surgido nuevas hipótesis, ¿no? Que dicen que cuando le hicieron una autopsia vieron que no tenía los balazos en la espalda, sino que tenía otros por acá, que algunos también malquerientes allá habían aprovechado. Claro, estaban cazando, ¿no? Pues ya le tiraron el primero, órale, pues. Pero son suposiciones, ¿no? Entonces, una vez que lo matan, pues en un tren especial lo transportan a Huacabanco para que ahí iba a hacer su sepultura. Iba a pasar aquí por Culiacán. Ajá. Entonces el cabildo se reúne, Blas Ibarra, ¿qué tal el nombre? Porque me olvidó. Blas Valenzuela, que es un agricultor importante por acá, guasavense, y el doctor Benjamín Salmón, pues le proponen al cabildo la posibilidad de que se pueda nombrarle, cambiarle la calle. ¿Cómo se llamaba antes? Era la 20 de noviembre. 20 de noviembre se llamaba. Y la plaza llamaba La Constitución. Tuvo otros nombres también, ¿no? Pues la plaza fue Plaza de Armas. Ahí mencionas tú que se llama Plaza Calle del Río. Qué bonita es. La Álvaro Obregón tiene un montón de nombres, ¿no? Fíjate que al principio también se llamaba la calle de la Ermita porque había una capillita ahí. La calle del Río porque daba al río. La calle del Puente porque se construyeron el Puente Cañedo. Mariano Martínez de Castro porque fue uno de los gobernadores porfiristas, la 5 de mayo porque en el siglo XIX fue la batalla del 5 de mayo, le pusieron la calle 20 de noviembre también, y pues al último ya este 20 de noviembre pues, le cambiaron los nombres. Pero fue un acuerdo que tuvo en 1928 del Cabildo para que se le cambiara el nombre a la calle y se le cambiara la plaza. Y se hicieron un obelisco ahí en la plazuela, cosa que no se hizo, pero sí se pusieron algunas placas. Pero además se nombró una comitiva, en ese tiempo estaba de gobernador Manuel Páez, y el presidente municipal era Francisco Salazar, porque pensaban que el tren se iba a detener aquí en Culiacán. Tenían la idea de que iba a llegar a un puerto aquí. Y nombraron una comisión, para que abordara el tren, que fue el presidente municipal, y hicieron una cooperación entre ellos ahí para que se destinaran dinero porque iban a hacer un monumento en Guatabanco también. Pero el tren pasó. Para su chicoteada, los hecho la mocha, como dices, ¿no? Se decía que no se había detenido porque ya el cuerpo estaba en descomposición. Ya tenía varios días. Y ya tenía varios días por allá y que no podían parar. Y además con los calores de aquí, imagínate. No, hombre. Entonces no se paró, pero sí ya se había dado el decreto para que le cambiaran. ¿Por qué querían tanto Álvaro Obregón acá? Porque constantemente venían a hacer muchas fiestas la élite aquí de Culiacán. Había un paseo que se llama el Paseo de las Bombas, ahí está la escuela de Álvaro Obregón, de la primaria. Ajá. Por eso había el Paseo de las Bombas. Y pues ahí le hacían comidas y tertulias y agapes para celebrarlo. Y de todas maneras que tenía muchos amigos por acá, ¿no? Entonces me estaba viendo yo cuando veo el decreto que dicen que gracias al patriota, al nacionalista que ha dado tanto a México, que todas estas virtudes y por eso es que necesitamos que la plaza de Álvaro Obregón pueda llevar su nombre, lo mismo que la calle, ¿no? Entonces hacen toda una exaltación de la figura, ¿no? De la imagen de Álvaro Obregón. Es lo que te digo, pues se va creando un mito, se va creando una historia del 11 de los héroes nacionales con todas las virtudes, ¿sí? Pero no se alcanza a ver lo que hay detrás precisamente de estos personajes, ¿no? Tan tenebrosos, tan ambiciosos y a veces tan asesinos, básicamente. Sí, siniestros. Pues muy interesante este planteamiento que haces y sobre todo de esta investigación, ¿no? de por qué otros municipios de Sinaloa ya han cambiado el nombre de las calles y se han arrancado
el nombre de Álvaro Obregón y pues han nombrado a sus héroes revolucionarios, y aquí en Culiacán pues poco se discute de este tema, poco sabemos la trascendencia que tuvo estas diferencias con héroes revolucionarios. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado mejor que se llamara Rafael Buelna. Yo me siento más identificado con Rafael Buelna, y hay seguramente hay muchos personajes más. Y esta investigación que haces y esta propuesta, pues ojalá y pueda ser materia de debate, pues no nada más para los regidores, sino también para la misma sociedad, que se empiece a interesar por la historia, que empiece a conocer cómo fue este proceso revolucionario que tuvo momentos oscuros y pues momentos victoriosos. Yo creo, pues creo que esta élite que mencionas tú, el binomio de Álvaro Obregón y Calles, pues lo mencionaste hace rato, termina con la llegada de Lázaro Cárdenas, ¿no? Fíjate todo lo que duró desde 1920 hasta 1934, porque ya que matan a Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles va a implantar lo que se conoce como el maximato. No va a haber 3 presidentes, ¿sí? Que supuestamente los va a mangonear, los va a manejar. Pues el último, Pascual Ortiz renuncia, no aguantó la presión. Tiene la anécdota que te platicaba, que decían: aquí vive el presidente, pero que manda vive enfrente. Le ponían ahí la casa de Pascual Ortiz con plumón, ¿no? Le ponían ahí. Y esa presión pues no la aguantó. Pero cuando llega Lázaro Cárdenas, lo que hace Lázaro Cárdenas inmediatamente es entrar en conflicto, porque pensó que lo iba a manejar, que lo iba a seguir manipulando, igual que los otros presidentes. Pero Lázaro Cárdenas pues, no se dejó. Dice, ¿no? Le entraron en conflicto y lo que hace es expulsarlo del país. Lo expulsa del país en Estados Unidos. Mucho tiempo después ya lo perdonan y vuelve, ¿no? Pero ya vuelve ya en poder. Ya estaba desgastado. Ya vuelve ya anciano. Y Lázaro Cárdenas pudo hacer una base social muy fuerte. Sí, ya es otra historia, ¿no? En el caso de que incluso Lázaro Cárdenas se van a aplicar algunos artículos que durante todo este periodo de Obregón, Calles, no se habían aplicado, ¿no? Por eso se le conoce a Cárdenas como un gran reformador. Porque Cárdenas sí efectivamente va a hacer que se aplique la Constitución, pero en sus artículos que tienen que ver con las demandas sociales, ¿no? Con las reformaciones sociales. Por eso que Cárdenas está reconocido como un gran reformador social. Sí, para mí la verdad es que ha sido el mejor presidente de México hasta el momento. Y ese mérito no hace el escamotero. Bueno, pues ya en manera de conclusiones, Francisco, pues ¿qué mensaje le puede dar a la gente o a toda la gente que nos está escuchando sobre este debate que acabamos de plantear, ¿no? ¿Qué es lo que te gustaría que se generara con esta información? Mira, como les comentaba al principio, no es una propuesta nueva, ¿no? Es algo que se ha venido manejando de muchos años atrás, pero pues todo se ha quedado en la discusión, todo se ha quedado en el debate. Ojalá pudiéramos socializar todo esto. Ojalá el Cabildo pudiera empezar a discutir, la comisión que se va a formar de nomenclaturas, de la misma academia, de la Escuela de Historia, se pudiera el consejo del Colegio de Historiadores, desde la Crónica de Sinaloa, de los cronistas del Estado, incluso desde el mismo Congreso del Estado. Yo creo que en el Congreso del Estado ahorita hay posibilidades de que empezara a generar este tipo de discusión para que ellos también pudieran tomar cartas en el asunto, ¿no? Creo que estamos en el momento adecuado para empezar a ver esta historia de Leonce como una historia desmistificar, los grandes héroes nacionales, entre comillas, ¿no? Habría que ver el equilibrio, ¿no? A ver, ponerle en la balanza qué tanto verdaderamente sirvieron a la patria, qué tanto fueron reformadores sociales y qué tanto también lo que prevalecieron fueron ambiciones más personales, ¿verdad? Que ideologías. Porque lo que plantea ahí en el libro también, algo que no tocamos mucho aquí, es qué tanto permea la ideología en estos personajes, ¿verdad? Que verdaderamente se mueven por ideales, por ideologías, por principios,
y qué tanto pesa también en ellos a veces la ambición más personal, porque el caso de Álvaro Obregón pues terminó siendo un gran empresario en Obregón, no nomás un gran productor de garbanzo, de otras hortalizas, de granos, también un gran comerciante, creó un imperio ahí en Cajeme, un gran imperio, lo cual implica que pues, básicamente él no le importaban muchos de estos ideales, ¿no? Él era más una cuestión personal. Lo mismo pasó con Calles, fíjate que Calles terminó emparentando con los Almada, que eran los dueños del ingenio de Nabolato, ¿sí? Entonces, y Calles se venía a tomar aquí a la playa del Tambor con la familia, con su suegro, se venían ahí, se llevaban cuando dominó, ahí bajaba la avioneta que lo creía. Entonces, para que veas cómo estos generales que lucharon supuestamente por acabar con el cacicazgo, por acabar precisamente con todos estos atrasos que veníamos trayendo en la historia, pues terminaron siendo igual que ellos, ¿no? Como personajes que combatieron. Así es, como la novela de George Orwell, ¿no? La revolución de la granja. Sí, o los de abajo, ¿no? También del novelista Azuela. Que ahí Azuela lo que hacen en sus novelas es precisamente ver cómo todos estos generales terminaron convirtiéndose en lo que combatieron, ¿no? En los grandes caciques, en los grandes empresarios, que vieron la revolución como una oportunidad para enriquecerse y para aspirar al poder. Profundo mensaje, ahí me estoy acordando de una persona, pero Pancho, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Muchísimas gracias por compartirnos esta información, esta propuesta. Yo estoy de acuerdo en que se le cambie próximamente el nombre de la Plazuela Obregón, que si ya tiene la calle, ¿por qué tiene la plazuela? Realmente poca gente sabe que se llama Plazuela Obregón, todo el mundo le dice la kiosco de Catedral, la plazuela de Catedral. La sala del centro. Del centro. Entonces, pues qué mejor que tener estos fundamentos que tú planteas aquí, de quién realmente fue Álvaro Obregón, cuál fue su relación con los revolucionarios sinaloenses y cuál fue pues, todo este conflicto en medio de traiciones, ambiciones personales, derramamiento de sangre y pues creo que ya cuando tengamos esta información pues vamos a tener un debate muy nutrido. Y pues nuevamente, Pancho, si tienes algo que comentar de manera de cierre. No, simplemente hacer un llamado a todos los niveles de gobierno, a la misma gente que se involucra, que podamos hacer consensos en torno a esto. Bueno, pues muchísimas gracias. Esta fue otra edición más del podcast Pensando en Voz Alta. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook Pensando en Voz Alta, YouTube Pensando en Voz Alta, y si te gustó, dale like a este canal y espera más contenidos con contenido muy interesante para todos ustedes. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima. Listo, apenitas.